para la vida eterna. Porque esta es la esencia del capitalismo. La esencia del capitalismo tiene una raíz religiosa, que es el concepto de individuo separado de la comunidad. Y ese es el origen, digamos, del mal en Occidente y lo que nos está llevando al desastre. Yo lo veo, mi manera de verlo, rápidamente, sin desviarnos del tema, yo es que lo veo dos cosas diferentes. Para mí la religión, el cristianismo, en mi caso, es algo espiritual, que puede ir vinculado con la comunidad o no tiene por qué. O sea, a lo mejor en la comunidad en la que yo vivo o me desenvuelvo o con quien convivo, pues hay que hacer cosas que no tienen nada que ver con la religión, o mi religión lo aprueba o no, me da igual. Yo ahora te hago una pregunta. Si tú, como cristiano, tú eres cristiano, ¿no? Sí, yo ahora te pregunto, si tú tuvieras que traicionar a España para conseguir tu vida eterna, ¿traicionarías a España? Esa es la pregunta. Es que no me imagino ni la situación de por qué me tendría que poner imagínate que el Dios Yahvé, con que todos somos hermanos, te dice que España pues es una nación que se ha revelado a los designios divinos, y los designios divinos son que Israel es el pueblo elegido, y entonces tú, claro, te ves aquí y dices, bueno, que me someto al pueblo elegido, como cristiano es lo que manda la Biblia, que te has de someter al pueblo elegido. Oye, cogemos toda la Biblia. Y está en el catecismo. Yo he leído fragmentos del catecismo. Entonces, es imposible ser patriota y ser cristiano si, evidentemente, desconoces todo esto, pues tú en la mente puedes pensar que lo puedes ser. Y pueden coexistir. En la mente humana, si tú piensas 2 y 2 son 6, eso en la mente está tanto como 2 y 2 son 4. Pero hay una incompatibilidad lógica. Eso en mi caso la respuesta es rápida, no, porque igual que divido que yo sea cristiano de mi espiritualidad y la comunidad es otra cosa diferente, que puede ser compatible o no. Igual que conozco y he convivido con gente de otras religiones y la convivencia, en este caso, donde estamos ahora mismo, es lo primordial, y luego tú reza a quien quieras o lo que sea. Igual que divido esa espiritualidad de la institución como tal, la Iglesia. Yo me he criado en un colegio de monjas, hasta los 15 años, he sido hasta monaguillo, fíjate, y he visto, pues por suerte, he visto cosas muy buenas, he visto que se han hecho obras sociales muy buenas y también he visto el negocio que hay detrás. Por eso ya desde siempre he dicho, vale, vosotros me dais este mensaje que está bien, lo acepto, pero como institución esto es un puto negocio. Y dentro de ese negocio hay gente maravillosa, hay gente muy espiritual hostia, anda, que he visto yo buenas acciones, pero también he visto otras cosas. Por eso separo. Si alguien algún día me pone en esa tesitura, no automáticamente, porque eso sería traicionar a mi comunidad. Y eso está por delante de mi espiritualidad en este momento, en mi convivencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, tú consideras que eres antes patriota o nacionalista que creyente, ¿eh? Claro. Tú pones por encima, pero cuidado, hay muchos cristianos que en la medida en que ponen la espiritualidad, lo que tú llamas espiritualidad, que yo ahí tendría muchas cosas que decir, lo ponen por encima, esas personas podemos encontrarnos con un problema de doble lealtad, que es la misma doble lealtad que les reprochaban a los judíos, porque claro, el judaísmo en el fondo es una nacionalidad, en su caso está mucho más claro, ¿no? Pero sobre esto hay muchos problemas en la historia de Occidente. Por ejemplo, cuando Inglaterra se separa del papado y crea una digamos, como un obispado nacional, donde ellos eligen a sus... ¿Por qué? Porque la Iglesia, en su concepto, que es transnacional, de alguna manera implicaba el dominio de una institución que era también un Estado, el Estado Vaticano, los estados pontificios, sobre otra nación diferente, por ejemplo, Inglaterra, y eso creó, y en Alemania, el tema de la reforma protestante venía de ahí. Es que el papado es una institución internacional que te coloca gentes nombrados por ellos en tu país, en lugares clave, y entonces ahí se ve ya que es un mundialismo, es un universalismo, y crea conflictos que van más allá de lo espiritual. Sobre todo si queremos una sociedad más espiritualizada, no tan materialista. ¿Qué oferta espiritual daremos los nacionalistas? ¿Que nos limitaremos a decir que España es la bandera? No, es que antes del cristianismo esa dimensión espiritual no era una cosa de la vida privada, estaba identificado con la propia nación.
Por eso dije en los vídeos sobre el fascismo que el fascismo era una religión cívica secularizada de la propia nación. O sea, que la nación se sacralizaba a sí misma. Y eso era el politeísmo, porque los dioses del politeísmo precristiano eran dioses nacionales. Cada comunidad tenía un dios, pero es que ese dios no era como el dios cristiano, que era una persona, era como la representación simbólica de la propia comunidad nacional, que quedaba reflejada pues en sus reyes, en sus héroes, sobre todo, personas que se habían sacrificado por la comunidad y que tenían como una especie de existencia simbólica, y entonces toda la espiritualidad se canalizaba hacia la propia nación. Entonces, si tú creas una espiritualidad separada, bueno, no creas, la que la hemos heredado, y dejas en el nacionalismo solo lo político sin contenido espiritual, ese nacionalismo difícilmente va a poder sobrevivir, porque lo otro se lo va a comer. Hay que crear una espiritualidad propia del nacionalismo, que nos obliga, evidentemente no vamos a volver a los dioses paganos, pero es que el paganismo se secularizó. Aquí está, eso es lo que yo reivindico, la secularización del de la religión pagana, que hace que todo el tema de lo sagrado se vaya al campo del arte, y el arte como representación simbólica espiritual de lo nacional, que es lo que quería hacer el pintor austríaco en Alemania con el drama wagneriano. Era toda la dimensión espiritual, pasarla al nacionalismo, pero con que ya no vamos a volver a esos dioses, no van a ser religiones en el sentido estricto, lo que hay es una religión cívica nacional, una religión secularizada, y eso es la función del arte, sobre todo la restauración de la tragedia y del héroe trágico y del concepto de heroísmo, ¿no? Porque ahí el sacrificio por la comunidad no es a cambio de algo. Porque tú has dicho espiritualidad, pero espiritualidad, ¿qué espiritualidad? ¿Tú qué crees? ¿Qué es más espiritual? ¿Una persona que se sacrifica a cambio de nada o alguien que se sacrifica a cambio de la vida eterna y el paraíso? Para mí, moralmente, éticamente, ¿quién está por encima para ti? ¿El que lo hace por simple amor a su patria, a la nación, o el que se sacrifica, sí me salvo? Os voy a recordar un pasaje, Primera de Corintios 15:32, que se me quedó grabado, que ya retrata todo lo que es el Nuevo Testamento. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esta es la espiritualidad cristiana. Para mí es puro materialismo. La verdadera espiritualidad es anterior, es la espiritualidad del héroe trágico, y que en este caso no sería, repito, volver a los dioses más, sino, como hizo el pintor austriaco, recuperar esa espiritualidad en el campo del arte. Pero bueno, a eso nos estamos yendo a otros temas que ya tocaremos y ya abordaremos. Aquí hay mucho que hablar. Yo entiendo muchísimo. Esto da para mil debates. Te he comentado que para mí es algo espiritual por definirlo de alguna manera. Bueno, seguimos. Si quieres paramos porque... Contéstame a esa pregunta. Para ti, ¿qué es éticamente superior? ¿Alguien que sacrifica su vida simplemente por amor a su nación y no hay compensación? No hay compensación. Es un honor y un orgullo para él morir por su comunidad nacional. Y otro que se sacrifica, pero luego resucita y va al paraíso, como estos terroristas islámicos que mueren, pero no mueren, ellos se lo creen, que van a la vida eterna en el paraíso, que es como una especie de hotel, donde hay unas huríes que son unas señoras muy guapas y beben un licor, que es un licor, y todo eso le llaman espiritualidad. Para mí la espiritualidad es la del héroe. Exacto, eso es la respuesta es obvia, pero cualquier persona lo ve, cualquier persona lo ve. Para mí el primer ejemplo, algo, por algo a cambio de algo, y alguien que lo hace por nada, como tú te sacrificarías por tus hijos. Tú les pides algo a cambio a tus hijos por sacrificarte por ellos. Por ahí en las relaciones más básicas de la comunidad, que aún no se han perdido, aún tenemos los restos de esos valores paganos heroicos que están muy por encima en espiritualidad del cristianismo. El cristianismo en el fondo es un materialismo descarado, es materialismo judío. A mí se me ha educado, o esto es lo que yo he absorbido de mi educación cristiana y familiar, y bueno, en mi educación, que este primer ejemplo que has puesto para mí es lo que dice el cristianismo.
¿Me entiendes? A mí en la o nadie me ha dicho que en la Biblia ponga que yo me tengo que si me sacrifico y hago lo que hacen estos otros. Pues no, te equivocas. La Biblia constantemente está hablando del premio. Cuando hagamos la lectura de la Biblia veréis que todo lo que se les pide a los creyentes es bajo la promesa del premio. Y el castigo, igualmente. La palabra premio aparece así. Y un pagano de esa época los miraba con desprecio, porque ellos no esperaban ningún premio por defender a su comunidad nacional, a su patria, a su nación, a la entidad que fuese, ¿no? Porque una cosa era un imperio, otra una polis, pero básicamente a lo que es la comunidad nacional, y morían alegres y con orgullo sin esperar nada, como uno moriría por salvar a su hijo. Si tú tienes a tu hijo, y no eres creyente en nada, en ninguna vida eterna ni nada, y ves a tu hijo que se está ahogando, tú te arriesgarás tu vida por salvarlo. Entonces, si lo no haces, lo harás por una recompensa. Si lo haces, es que esos son los actos, eso es la espiritualidad. Si haces estos actos de amor sin esperar nada a cambio, porque luego cuando vas a ir al cielo, es el mismo egoísmo que el otro, que lo hacen más rápidamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese es mi reproche al cristianismo, porque yo no lo sabéis, pues yo estuve a punto de ser cura, pero hablé con ellos, les hice unas cuantas preguntas y vi que yo no podía hacer eso, porque para mí era humillante que a mí me tuvieran que premiar. Y yo le dije un día al cura con el que hablaba, que era un cura jesuita, digo, oiga, yo no puedo servir a Dios sin esperar ninguna recompensa. Me dijo, no, porque eso es un pecado de orgullo. A partir de ahí decidí no ser cura. Pecado de orgullo. ¿De qué? Sí, pecado de orgullo. Entonces lo que surgió en mí era el pagano que había en mí y que no aceptaba esa ética de la compensación y de que hay que hacer algo por algo. No, se hace porque hay que hacerlo y punto. Yo mi religión o mi fe o mi espiritualidad, como quiera llamarlo, a medida que me he ido haciendo mayor, a esos puntos de ya cuando me muera voy al cielo, y eso ya por ahí no paso, lo siento mucho, lo veo como un chantaje. Me quedo con, bueno, pues no sé si será por religión o por mi educación, o por coherencia, básicamente. Otra incoherencia que he dicho, digo, pues cómo mola ser cristiano, aquí puedes reventar a todo el mundo, el domingo vas a misa, te confiesas, o a última hora la extrema unción y ya vas al cielo. Digo, pues entonces, carpe diem mientras tanto, ¿no? Digo, esto para mí no me cuadra. Pero sí me quedo con esas, bueno, enseñanzas o como quiera llamarlo, que es sentido común, básicamente. Pero bueno, esto da para... Que hay una parte positiva del cristianismo que cualquiera aceptaría, pero es que ya está anticipada por Sócrates o por Buda. El budismo es una religión atea, es una religión sin Dios. Cuidado, es también una religión aria. Y Sócrates, muchas cosas que vinculamos a Jesucristo, en realidad venían de la tradición filosófica griega, que de alguna manera se incorporó, porque claro, cuando Jesucristo vino al mundo, Sócrates era 500 años anterior, y Sócrates, su doctrina está en las obras de Platón, se le puede reconocer, Platón añade muchas cosas que en fin, luego prepararon el cristianismo. Sobre esto hay mucho que hablar, pero en Sócrates ya hay rasgos que nosotros atribuimos al cristianismo y que pertenecen a la cultura racional pagana, a lo que es la filosofía. Y los encontramos también en otra rama de los pueblos arios que se fueron para la India, porque hubo dos ramas, la que se fue hacia Occidente y la que se fue hacia Oriente, la India, y ahí encontramos también elementos de esa ética que atribuimos al cristianismo, digamos la parte positiva del cristianismo es de no hacer daño, de todo esto ya está en la tradición pagana, filosófica y en la rama hindú de los pueblos arios, sobre todo en el budismo. La ley natural, básicamente, ¿no? Bueno, no sé si es natural, porque la palabra natural pues, abarca muchas cosas, te puede abarcar desde una flor hasta el cáncer, también es natural, pero sí se puede decir, yo diría más bien racional, no hacer lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Un mandamiento, punto. Se acaba ahí, ahí entra el no robarás, el no robarás, entre los miembros de la propia comunidad ya tiene que haber una solidaridad. Entonces, esto es cristianismo, no. Esto el cristianismo se lo apropió, quizá.
la parte positiva que podemos salvar del cristianismo, que son los valores solidarios, pero dándoles un formato nacional y sin ningún tipo de referencia, ni hostil, ni a favor ni en contra, simplemente que lo quiera creer, que lo crea, porque habrán cristianos y tendremos que respetarlos, y muchos serán auténticos patriotas, quiero creerlo, pero no meter eso en el partido puramente nacionalista y social, ir a la defensa del pueblo trabajador, que es el meollo, las familias, la gente que va a trabajar. Eso es la nación. Eso es la nación. Lo que está claro es que en España, por cultura, tradición, es una cultura cristiana, nuestras fiestas, todos los santos, las navidades, sí. Y eso no se va a quitar, porque eso forma parte de nuestra patria, por decirlo así. Por eso no veo incompatible el patriotismo con el cristianismo, con cualquier otra religión, siempre y cuando no la quieras anteponer a ese patriotismo. Porque efectivamente, esto es lo que te diría, estás reproduciendo, porque es de sentido común, básicamente, la postura de Ramiro Ledesma. Ramiro Ledesma era consciente que la historia de España estaba ligada al catolicismo, y eso no tiene arreglo, entre comillas. No lo vamos a solucionar. Quizá en Alemania el pintor austríaco tenía claro que quería descristianizar la juventud alemana en 2 generaciones, educarlos en una educación puramente nacional, pero sin atacar al cristianismo, que el cristianismo, cuando es atacado, pues les gusta, ¿no?, ser perseguidos porque se hacen las víctimas, y entonces no, es ignorarlo. Y el plan del pintor austríaco era eso, en 2 generaciones educar, sin nombrar ni atacarlo ni nada, sin nombrarlo, simplemente educar en valores nacionales, y que la ciencia y la racionalidad harían el resto sobre las creencias teológicas, y en 2 generaciones tener alemanes puramente patriotas. Y nosotros debemos hacer lo mismo, buscar españoles puramente patriotas. Mientras sean cristianos se les respetan, pero tampoco vamos a darle cancha a esta religión mundialista. Simplemente está ahí, como puede haber budistas, como se respeta a los que ya lo son, pero tampoco se promueve. Para mí Este es mi punto de vista. Pero bueno, el 90%... Y es el de Ramiro Ledesma, creo. Yo, por lo que veo, el 90% de los patriotas aquí, ya sean de derecha o de izquierdas, o que no sean de ninguno ni de otro, pero bueno, si eres patriota eres más de derecha, que el 90%... es que lo que te digo, son católicos o cristianos, pero es lo que te comentaba antes, pero no significa que haya que ser ni anteponer nada, que es lo que se está haciendo. Fíjate que a mí el máximo dirigente de la Alianza Nacional me trató de loco por decir que la nación estaba por encima de Dios y encima del Dios de la Biblia, que era un Dios judío. Ya me bloqueó, ya se terminó el debate. Él tenía muy claro que Dios estaba por encima de la nación española. Y esto lo dice alguien que no solo se declara patriota, sino que se declara fascista. O sea, que no tiene ni idea de lo que es el fascismo, porque el fascismo venía precisamente a resolver esto y no se confunde con la derecha que hace una reivindicación constante de la religión cristiana, sobre todo católica aquí en España, y si no eres católico no eres español, ¿no? Tienes que hacer un formato de español que al final se quedan solos, ¿no? Porque hay que ser no basta ser católico, hay que ser un integrista católico, has de hablar castellano, si hablas catalán ya no eres español, como si el catalán no fuera una lengua española, has de ser de derechas, has de ser monárquico y casi has de ser del Real Madrid. Y van creando una especie de formato estándar del buen español, los otros somos malos españoles, y con eso no promueves un nacionalismo. Esto es nefasto. Hay que crear un nacionalismo que básicamente sea socialista, o sea, que llegue al pueblo, que el pueblo identifique el patriotismo, como hizo el peronismo, con la protección de lo que es la fibra, la materia de una nación que son los trabajadores, las familias, y por lo tanto tiene que tener un contenido socialista, como dice Perón, socialista pero nacional. Y entonces, y lo mismo con los españoles que hablan vasco, los españoles que hablan catalán, los españoles que son de Sevilla, no tiene que ser... O sea, que en este momento nacionalista tienen que caber los españoles, es que no una especie de prototipo de español, que ya sabemos cuál es,
que además es incompatible con la democracia, porque todos los rasgos que ha añadido, incluido el del Real Madrid, pues al final tienes también que ser franquista para ser un español y no puedes ser demócrata. Pues muy mal, porque con eso nos vamos a tener un nacionalismo moderno que llegue a las bases, a las masas de trabajadores que siempre van a identificar España con la derecha, con el franquismo, con todo lo que es reaccionario y con todo lo que va en contra de sus intereses como trabajadores. Esto es lo que intentó solucionar Ramiro Ledesma cuando fundó las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, Juan, es que quería fundar el nacionalismo desde el nacional sindicalismo, o sea, desde la base material del trabajador, y implicaba todo esto, y vino a Barcelona, precisamente porque la zona donde estaba el proletariado, y quería sacar gente de la CNT, por cierto, muy elogiada por el pintor austríaco. Bueno, en fin, son temas en los que no nos vamos. Hoy es un poco de ensalada, ¿no? Sí. Pero también anticipamos cuestiones que se van a plantear en este canal, en el mío, y para que la gente vaya haciendo boca, ¿no?, del menú de 2024. Y da para pensar en posibles soluciones también, ¿no?, hilando todo esto. Para mí España es esto que has dicho. Hay una zona que algunos hablan en catalán, hay otra zona que hablan en vasco, otra zona que son los andaluces, otro en catalán. Y eso es España, que tienes esa variedad. Para mí eso es España. Y hay sitios donde la gente hace procesiones y saca los cristos y otros y otros no. Y, pues para mí eso es España. Y otros se ponen a correr delante de toros. Pues vale, pues eso es España para mí. Entra todo eso. Ya está. Todo. Yo lo resumo en eso. Todo es España y tenemos una riqueza de idiomas y de culturas. La unidad de la nación española tiene que ser una unidad basada en valores, porque hay diferentes culturas, y entonces habrá que determinar qué valores en eso. Tendremos que escarbar en el fondo de nuestra historia para descubrir cuál es, si nuestra identidad no es la cristiana. Hemos llegado a esta conclusión porque puede haber cristianos o ateos, y son tan españoles los ateos como los católicos. Pues ya la identidad cristiana pues no puede ser lo que defina la identidad española. Tenemos que buscar esa identidad y tenemos que buscarla en la historia. Y bueno, sobre eso hay mucho que hablar, y hablaremos, y cuando se funde el partido, espero que se funde algún día, y todas estas personas que están suscritas, que nos siguen, pues cuando hagamos un congreso, vengan, se presenten físicamente y fundemos ese partido nacionalista español, pues tengamos ya claro lo que es la identidad nacional española, que esto va a ser muy interesante descubrirlo e interiorizarlo, ¿no? Ya estoy viendo las caras de muchos diciendo, ¿cómo? ¿Un partido? ¿Qué? ¡Boom! Yo pregunto... movimiento, ya lo hemos dicho, que todo lo que se está haciendo es para provocar una reacción en la realidad. Yo reinventaría... Será un movimiento... Reinventaría hasta la palabra y quitarlo de partido. Y ni partido ni asociación, no sé, algo nuevo. ¿Me entiendes lo que te quiero? Movimiento. No sé, esto habría que verlo. Y lo que sí que tengo claro es que de montar algo tendría que ser muy, muy definido, con unos objetivos muy concretos. Tampoco, ¿sabes lo que te quiero decir? No, aquí cabe todo, no cabe todo. No es como estos que oigo por ahí. A mí me da igual que seas... Tu religión, en este caso, yo la respeto, pero no va a ir por delante de los intereses de lo que busca que es lo que hemos hablado antes. Y un partido nacionalista español. Y soberanía con toda su amplitud. Fin de la ecuación. Su primer objetivo será recuperar la soberanía nacional, porque sin soberanía nacional no se puede hablar de nación. O sea, un partido nacionalista de un país que es un estado vasallo de una potencia extranjera, su primer objetivo es la soberanía nacional. Y ahí no van a haber peleas, porque todo el mundo va a estar de acuerdo en que si no recuperamos la soberanía nacional, da igual ser de derechas, de izquierdas, cristiano, budista, verde, vegetariano, hombre, mujer, da igual. Primero recuperemos la soberanía nacional. Y bajo esa bandera, mejor dicho, de recuperar la soberanía nacional, que es un objetivo práctico, y aquí no hay filosofías, no hay debates, los debates se tendrán que hacer aparte porque serán unos puntos muy breves y en los que todos estemos de acuerdo. Y dejemos de lado el resto de las cuestiones para cuando esa soberanía nacional se haya restaurado. Y ya en las luchas por la soberanía nacional ya surgirá la doctrina. La doctrina surge, digamos, del sacrificio,
no sé si nosotros ya lo veremos, pero surgirá de las luchas históricas por recuperar nuestra soberanía nacional. Ahí caerá gente, ahí habrán héroes, y entonces es cuando surge la nación. Surge al lado del abismo de la muerte, del sacrificio y del heroísmo. Y eso ya dará la propia doctrina. ¿Y qué surgirá? Pues lo que no se puede decir, pero ya sabéis de qué hablo. Porque surge de la propia praxis de defensa de algo concreto. No vamos a entrar en filosofía. No, eso no quiere decir que no haya un debates filosóficos, como he dicho, para la identidad, pero eso no estará en el programa del partido. Eso estará, pues, pues no sé, en vídeos, en escritos que saldrán en alguna revista, y eso a quien le interese, pues lo podrá leer y se identificará o no, pero el partido, el movimiento, la plataforma, como se quiera llamar, tiene que ser algo muy sencillo, muy claro y en lo que todos estemos de acuerdo sin discusión. Y a mí lo que se me ocurre es esto: restaurar la soberanía nacional como primer paso para restaurar la soberanía popular, o sea, nacional y social. Se dice rápido, pero madre mía, es lo que implica todo eso. Es que para llegar a esto hay que seguir un largo camino. Yo he necesitado 30 años. Pero vosotros tenéis la suerte de que yo he hecho ese camino y no lo tenéis que hacer vosotros. Si lo veis claro, si lo veis claro. Si no, pues igual os toca hacer... Bueno, pues para eso están también los vídeos, para explicar que esto no cae del cielo y para que la gente pregunte, informar y saber por qué hemos de hacer esto si somos patriotas. El que no quiera ser patriota, pues no tiene esa preocupación, pero lo primero que hemos de hacer los patriotas es restaurar la soberanía nacional española, que la hemos perdido. La perdimos en el 53, cuando Franco fue antes creyente que patriota y decidió salvarse uniéndose al humanismo cristiano occidental frente al comunismo y vendiendo el país a los americanos, para salvaguardar también su régimen y su posición de poder, claro. Y ese fue el inicio de la pérdida de la soberanía nacional, que la transición a la democracia se limitó a consolidar con el PSOE. Esa es la parte que he vivido yo, y lo que he visto hasta el momento es que esa Constitución nos ha llevado donde estamos ahora. O sea que lo que dicen, no, es que van contra la Constitución, no, en contra no, pero creo que es hora de darle, si permite lo que está pasando hasta el momento, habrá que darle... No, la Constitución tal como está redactada no pone que somos un Estado vasallo, dice que el pueblo es el depositario de la soberanía, pero no se cumple. Y además sí que hay partes de la Constitución, toda la parte dedicada a las autonomías, que eso se tendría que abolir. En eso creo que estaremos de acuerdo en que las autonomías han sido un desastre y que eso hay que abolirlo porque es el camino hacia la balcanización de España y a la fragmentación del Estado, que en eso están algunos. Ellos solo hemos de impedir. Abolir esa parte de la Constitución y acabar con estos parlamentos de pacotilla, porque una clase política ya en sí es vasalla y no puede hacer política, lo único que puede hacer es enriquecerse. Encima de darle 17 parlamentos es una vergüenza, es la vergüenza nacional, esta casta política. A alguien le oí yo decir, no sé si lo he oído por ahí o me lo dijeron, dice, España se partió cuando se empezó a hacer una bandera por comunidad, que la Comunidad de Madrid la tuvo que hacer deprisa y corriendo, ahí se jodió todo, cuando ya cada comunidad tuvo su banderita. Son tantos melones por abrir que lo que sí que tengo claro es que dentro de estos mundillos que yo la gente me sigue vinculando a esos mundillos por los directos que hemos hecho, que es el mundo de la conspiración. No, esto ya no son conspiraciones. Esto ya no sé cómo definirlo, pero política, como quieran, pero no se trata de conspiración. Pero dentro de estos mundos de la conspiración somos 4 gatos, lo hablaba ayer con Patrick. Entonces, para que la gente entienda esto, es lo que te decía, definir cosas muy claras, sin ovnis, sin sionismo, sin tierras planas y sin mierdas, es decir, no. No, eso desde luego fuera, porque eso es intoxicación, Gladio, para idiotizar a la gente, es el expediente Royuela, en pocas palabras. España, una de mis prioridades, y eso tendría que ir en ese movimiento, es el tema de los servicios sociales y los tutelados. De eso ya te comentaré, porque ese es mi tema, y eso habría que cambiar solamente una ley muy concreta para empezar. Y si eso va en el movimiento, voy de cabeza. Por favor, que vaya, ya te lo comentaré. Bueno.
Pero bueno, ¿por dónde íbamos? Yo no sé si... Estamos con el Umpierrez, podemos continuar. Seguimos con él, sí. Según los judíos, llegará el Mesías que va a salvar a la humanidad. Recordemos que para los judíos Jesús no fue el Mesías y lo siguen esperando. Ellos siguen esperando el Mesías. Entonces, estos judíos creen, que son todos los ortodoxos, no solamente los sionistas fanáticos de Israel, todos los judíos ortodoxos siguen esperando la llegada del Mesías. ¿Y qué va a hacer el Mesías? Va a salvar al pueblo de Israel. Escúchese bien, al pueblo de Israel. Y le va a dar el lugar que se merece en la historia, que es el de gobernar a los seres humanos. Para los evangelistas cristianos que sí aceptan la llegada de Jesús, ellos adoptan también el Nuevo Testamento. Los evangelistas cristianos toman estas mismas palabras del Evangelio de San Juan, es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que dice que volverá Cristo para encadenar al anticristo, para encadenar al diablo, y que allí empezarán 1000 años de felicidad y de paz. Yo les pido a ustedes, parezco un telepastor de estos que hablan en los Estados Unidos por la televisión, de cuestiones religiosas, y hablan de temas que diría casi que psicodélicos, que a muchos de ustedes les parecerán psicodélicos, porque estamos acostumbrados a pensar y a razonar los fenómenos políticos y sociales estrictamente desde una óptica económica. Nos han convencido erróneamente, yo también fui uno de los convencidos, de que todos los fenómenos humanos están determinados por factores económicos. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? Los ricos quieren más dinero y quieren gobernar y pum. Es cierto, pero no es totalmente cierto, parcialmente cierto. Aquellas personas, aquellos grupos que se sienten líderes del mundo, que se sienten responsables del mundo, estoy hablando de los millonarios, de los dueños de los bancos, de esa élite del mundo, esa pequeña élite del mundo, que tienen todo el dinero del mundo, quieren tener más dinero y ganar más, y siempre ganar más. Pero esas personas se sienten depositarias de una misión espiritual, de una misión casi que celestial. No solamente quieren ganar más dinero y más, son personas tan ególatras, tan psicópatas, acostumbradas a mandar y a decidir por el resto del mundo, que creen, están convencidos, y les pido a ustedes que hagan este esfuerzo de entender lo que les estoy diciendo, y de en parte, si no creerme, por lo menos dejar una ventana abierta. Estas personas creen que ellos están llamados a gobernar el mundo, que de ellos depende el futuro de la humanidad, que tú, que yo, que nosotros somos unos pobres infelices, insignificantes, piezas en este ajedrez, que no contamos, y que solo ellos, con su poder, con su dinero, con su información, son los llamados a conducir los destinos de la humanidad. Son personas que se sienten, insisto, llamadas por una misión. Yo sé que quizás te parezca o te resulte, una vez más, estrambótico, psicodélico, secundario, pues créeme que no. Yo he frecuentado ese poder, no soy parte de ese poder, pero lo he frecuentado, y así es como piensan esas personas. Aquí es interesante lo que dice, porque dice que él lo ha frecuentado, y ahora os explico algo que no sé si sale en el vídeo. Yo lo he escuchado todo, he escuchado otros vídeos, ahora no sé si aparece al final o en otro vídeo, que él se casó con una judía, y claro, según la ley judía, sus hijos, su hija, que lo que dice es judía, ¿no? Entonces yo creo que este señor, por sus vínculos familiares con su mujer, pues entró y conoció por dentro el mundo judío, y está hablando no solo por lecturas de la Torá y por conocimientos que tenga, digamos, de fuentes abiertas, sino también tiene una experiencia personal con el judaísmo, y que ha conocido, porque una de las cosas que tú has conocido judíos, claro, normalmente no los has conocido, pero claro, leer un libro es conocer a alguien, conoces a su autor, ¿no? Pues yo puedo decir que conozco a muchos judíos, pero no personalmente. En el caso de este señor, no solo serían judíos, sino que por lo visto, lo que está diciendo es que eran judíos de la élite, porque hay judíos que igual trabajan de taxistas, y los que están haciendo esto son los sionistas, y los que están en las élites que ha dicho él, la palabra francesa, y él no solo ha conocido judíos, ha conocido a las élites. Eso es lo que está diciendo. Es lo que dijiste tú si fue el directo pasado o el anterior,
Que además se retroalimenta esto, ¿no? Porque ellos piensan que van a salvar a la humanidad, además son unos enviados y tienen tanto dinero y tanto poder precisamente porque son los enviados. Es decir, no, ellos no quieren salvar a la humanidad, ellos quieren que los judíos... Bueno, que se cumpla Sí, la profecía. Pero esto va después de un apocalipsis que es un genocidio, porque el apocalipsis no es más que un genocidio. Sí. Y dicen que se salvarán 144.000. Cuidado que si se lo toman todo al pie de la letra, pues quizás sean 144.000 los de esta élite del 0,1% y el resto, esto es algo que yo lo digo especulativamente, ¿no? Pero si se lo toman al pie de la letra, es una cifra muy pequeña de los que se van a salvar, que son los elegidos. ¿Qué significa elegir? Que los cogen de entre la masa, ¿eh? Eres elegido, no se salva la humanidad. Cuidado. Ellos pueden decir lo que sí, que entre las naciones, pues que todas las naciones serán bendecidas en Israel. Eso también está, ¿eh? Pero ¿qué significa eso en realidad? ¿Están siendo bendecidos los gazatíes? Yo creo que no. Y después de haber visto la actuación de la oligarquía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por decir durante, incluso antes, creo que no, que la humanidad es un fraude y que ellos trabajan para un pueblo elegido, para una élite, para separar una parte de la humanidad del resto, y el resto va a la basura. Nosotros vamos a la basura. Pero al final del apocalipsis, si no me equivocaba, Israel caía, ¿no? ¿No era ahí? ¿No he entendido eso? Bueno, eso ya sobre eso hay mucho que hablar y lo dejaremos para la lectura de la Biblia, porque el Apocalipsis tiene múltiples interpretaciones, porque es un texto muy simbólico, aparecen una serie de imágenes que se debaten lo que significan, pero la cifra de 144.000 elegidos, que son los que se salvan, sí que está, ¿no? Puede ser también una cifra simbólica, no lo sé. Esto está sujeto a interpretación. Yo no soy teólogo. Lo que sí puedo hacer es ver qué implicaciones tiene el concepto mismo de pueblo elegido y de que el apocalipsis es una catástrofe. Es como el diluvio universal. El diluvio universal es un genocidio que perpetra Yahvé, que aniquila todo. Solo deja el arca de Noé y los animales, todo el resto mueren ahogados. Es un genocidio de la humanidad. Pues mucho me temo que el apocalipsis es como esa repetición, una repetición del diluvio universal, en forma de guerras, plagas, que las estamos empezando a ver, la pandemia, la guerra de Ucrania, y esto lo harán ellos y no será nada bueno, porque, bueno, un Pierre, este señor que está hablando, está de acuerdo conmigo, en que va a ser una carnicería. Y la que viene, sí, bueno, seguimos. Y es posible que Israel caiga, porque está en la profecía. Es posible, ¿eh? Seguimos. Y por eso vendría lo de Argentina, porque ellos mismos ven que para que cumplir la profecía Israel tiene que caer. Igual están haciendo esto. Ha dicho algo, no sé, ahora no recuerdo si lo ha dicho o es de otro vídeo, que es que los judíos, estos fanáticos, no tienen compasión ni de los propios judíos. Lo hemos visto con los helicópteros israelíes ametrallando a los propios israelíes para tener más víctimas, ¿eh? Y poder exhibirlas, ¿no? Como prueba de la maldad de Hamás. Y bueno, se inventaron los 40 bebés. O sea, pero que no hay ningún problema en sacrificar a judíos también, ¿eh? Y en la Biblia aparecen sacrificios que hace Yahvé con los propios judíos que no han sido obedientes. Es muy cruel con el propio pueblo elegido cuando no cumple lo que se espera de él, ¿no? Entonces, cuidado, que son muy capaces de sacrificar a los propios judíos. O sea, que los judíos que fueran inteligentes deberían luchar contra esta ideología por su propio bien, ¿no? Porque es una ideología simplemente de locos. No entiendo, o sea, sí entiendo porque a la vista está, pero no me entra en la cabeza como en base a esa espiritualidad. Yo es que lo llamo espiritualidad y para mí será, o sea, porque unas escrituras te dice que hagas todo eso,
O sea, bueno, sin comentarios. Seguimos, si quieres, ¿no? ¿Sigo con Sí. este? Sí. Pequeña minoría del mundo, pero piensan así. Y estas personas creen efectivamente que la humanidad, la historia de la humanidad, va a encontrar un momento, las penas de la humanidad, catástrofes de la humanidad, van a encontrar un momento en el cual se van a redimir todos los pecados, en el cual la humanidad va a encontrar una época de felicidad. Pero que esa época de felicidad o ese momento de felicidad que los judíos, los ortodoxos y los sionistas dicen que va a ser cuando llegue el Mesías, que los va a salvar a ellos, a los judíos, porque el Mesías, según los ortodoxos judíos, llegará para salvar a los judíos y ponerlos en el lugar que se merecen. ¿Cuál es el lugar que se merecen? El de gobernar el mundo. Y que ese momento va a ser un momento de grandes tribulaciones y llegará al cabo de un largo proceso de guerras, de sufrimientos, de epidemia, de dolor. Pero que después vendrá la luz, Y eso es justamente lo que dice Milei. Si lo lees bien, si lo escuchas bien, el periodismo argentino, que es de una apabullante incultura, son absolutamente ignorantes, el 99% de los periodistas argentinos, por lo menos de los grandes medios de comunicación, no han entendido, porque claro, hay gente que no ha estudiado nada, que son conversadores de televisión en base a lo que les paguen sus dueños o alguna empresa o algún influencer, algún poderoso, pero no estudian. Cuando tú lo escuchas a Milei, cuando él dice en su discurso inicial, pero a lo largo de la campaña y ahora, pero en su discurso frente al Congreso el día que asumió, dijo: vienen momentos extremadamente duros, difíciles, penosos, dolorosos, viene mucho dolor. El periodismo argentino, como digo, que es muy ignorante, festejó eso y mucha gente, como un gesto de transparencia, de honestidad, de franqueza de Milei. Dijeron: un político que no miente, dice la verdad, pero no entendieron, lo que no entendieron, y es lo que vengo aquí a transmitirte, es que Milei nos está hablando mesiánicamente de que ese proceso que tiene que ser doloroso, no importa que sea doloroso. Por eso él no se presenta como un estadista, él se presenta como lo que él ya siente que es, y lo han convencido. Un enviado, sí, dime. Es decir, Yo lo dejaría aquí por una cuestión de tiempo. Recomiendo este vídeo, enlázalo. Hay que oírlo completo y ahora pasaría, por una cuestión de tiempo ya, sí, no digo que no sea interesante, no sé si pero si queremos oír lo de César Vidal y acabar con lo que queremos hablar, que al final retomaremos el tema del fascismo, pero yo ahora escucharía algo de lo de César Vidal. Vale, dale. César Vidal nos habla de una organización, de una secta, de una logia, de un instituto, es todo eso al mismo tiempo, que se formó en Grecia, fue fundado por una señora judía, que es, a ver si aparece aquí su nombre. Voy al minuto, a los 20 sí, segundos. avánzalo un poco 40 segundos, para ganar tiempo. Que es donde empieza, exacto. La voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 23 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1933 cuando, de la manera más inesperada, un antiguo héroe de guerra condecorado 2 veces con la Cruz de Hierro se convirtió en canciller de Alemania. Su nombre era Adolf Hitler y el programa de su formación política, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, estaba impregnado de tonos pesada y peligrosamente antisemitas. La reacción de las comunidades judías de todo el mundo varió según los países. Los judíos alemanes, por ejemplo, consideraron que Hitler no podía durar en el poder en una sociedad como la germánica y esperaron a que desapareciera del gobierno pronto. Incluso llegaron a realizar una declaración pública de adhesión al gobierno de Hitler, expresando su confianza en que las relaciones entre el nuevo canciller y los judíos serían buenas.
En Estados Unidos, por el contrario, los lobbies judíos procedieron a iniciar una campaña en la que, bajo el lema "Judea declara la guerra a Alemania", impulsaron un boicot económico contra el país regido por Hitler. Sin embargo, la posición más peculiar en medio de esta situación fue la de los sionistas. Su dirigente principal, David Ben-Gurión, que llegaría a ser el primer jefe de gobierno del Estado de Israel, afirmó: "Si yo supiera que era posible salvar a todos los niños de Alemania transportándolos a Inglaterra y solo a la mitad trasladándolos a la tierra de Israel, escogería lo último, porque ante nosotros se extiende no solo el número..." Se está refiriendo a los niños judíos, ¿eh? Cuidado, que esto enlaza con lo que ha dicho. Si yo pudiera salvar a todos los niños judíos de Alemania transportándolos a Inglaterra, o solo salvar a la mitad transportándolos a Israel, cogería la segunda opción. Esto enlaza con lo que ha dicho Unpierre, de que no tienen compasión ni con los propios judíos, estos fanáticos. Esto hay que subrayarlo, porque los judíos de alguna manera también han sido víctimas del judaísmo, y sobre esto también podemos hablar algún día. Esos niños, sino la estimación histórica del pueblo de Israel. De forma bien significativa, para los sionistas la meta primera no era la de salvar a los judíos, niños incluidos, que pudieran verse amenazados por el nazismo, incluso mortalmente. Por el contrario, lo verdaderamente relevante era crear el Estado de Israel y conservarlo. Ante esa tarea, perder a la mitad de los niños judíos era un precio que podía asumirse, porque para el pueblo judío era mucho más importante, según Ben-Gurión, el establecimiento y conservación del Estado de Israel que la vida de la mitad de los niños judíos bajo el gobierno nazi. Así, apenas unos meses después de la llegada de Hitler al poder, de manera nada sorprendente, la organización sionista alemana llegó a un acuerdo con los nazis. Pero esa es otra historia. En las últimas horas hemos tenido noticias del proyecto Incubator Paideia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la directora y fundadora de Paideia, el Instituto Europeo para Estudios Judíos en Suecia, es Barbara Lerner Specter. Paideia fue fundado en el año 2001. Segundo, Barbara Lerner Spectre nació en Madison, Wisconsin, y se doctoró en filosofía en la Universidad Bar-Ilan en Israel. Se casó con el rabino Philip Specter y la pareja se estableció en Ascalón, Israel, donde Bárbara trabajó en la Facultad de Estudios Judíos en la Universidad Ajba de Educación. Tercero, en 1982 la pareja se trasladó a Jerusalén, donde Bárbara trabajó en la Facultad de Filosofía del Instituto Shalom Harman de Jerusalén, también en el Centro Melton de la Universidad Hebrea y en el College Yelin de Educación, donde fue citada como profesora destacada en 1995, 96 y 97. Cuarto, en 1984, Barbara Lerner Specter se convirtió en la presidenta y fundadora del Sectary Institute en Jerusalén. Durante los años 80 y 90, en diversas ocasiones, fue profesora visitante para las Sinagogas Unidas de las regiones del Medio Oeste, dando además numerosas conferencias en Estados Unidos. Quinto, en 1999, Barbara Lerner Specter emigró a Suecia y se estableció en Estocolmo, convirtiéndose su esposo en rabino de la sinagoga de Estocolmo. Sexto, en el año 2000, Barbara Lerner Specter solicitó del gobierno sueco dinero para formar Paideia, el Instituto Europeo de Estudios Judíos que ella misma dirigiría. Séptimo, en la primera década de existencia, Paideia entrenó a gente procedente de 35 países para asumir posiciones de liderazgo. Octavo, en 2007, Barbara Lerner Specter recibió el premio Max Fischer por la educación judía en la diáspora y en el 2016 la medalla Abraham Geiger. En 2018, Barbara Lerner Specter recibió la medalla real por su sobresaliente contribución a la cultura judía en Suecia y otros lugares. Noveno,
Desde la Fundación Paideia, Bárbara Lerner Specter ha desarrollado una actividad incansable en favor de la inmigración masiva en Europa, incluida la islámica. 10. Al respecto, Bárbara Lerner Specter ha afirmado: pienso que hay un resurgimiento del antisemitismo porque en este punto del tiempo Europa todavía no ha aprendido a ser multicultural. Y pienso que vamos a ser parte de la agonía de esa transformación que tiene que tener lugar. Europa no va a ser las sociedades monolíticas que fueron una vez en el último siglo. Los judíos van a estar en el centro de eso. Hay una inmensa transformación de Europa por hacer. Están yendo ahora hacia un modelo multicultural y habrá resentimiento contra los judíos por nuestro papel dirigente. Pero sin ese papel dirigente y sin esa transformación, Europa no sobrevivirá. 11. Las palabras de Bárbara Lerner Specter dejaban de manifiesto toda una visión del futuro de Europa. Las sociedades europeas, caracterizadas por esa cultura, como habían existido durante siglos, tienen que desaparecer, y tienen que desaparecer precisamente a través del fenómeno denominado multiculturalismo. Este fenómeno va a contar con los judíos en el papel de dirección y cabe la posibilidad de que provoque reacciones negativas hacia ellos, pero aún así los judíos tienen que desempeñar ese papel dirigente para transformar a la sociedad europea o el modelo no lograría imponerse. 12. Entre los miembros de lo que se conocería después como el proyecto incubador de Paideia, presidido por Bárbara Lerner Specter, se encuentra también el director Lukas Gorniok, un judío polaco que se ha dedicado a investigar la inmigración de judíos polacos y checos a Suecia a finales de los años 60. 13. También se encuentra Agnieszka Barasko como manager del proyecto, una judía polaca que es miembro de las comunidades judías de Estocolmo y Dansk y ha cursado estudios en Varsovia, en la Universidad Judía Abierta de Varsovia y en la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un máster en Lengua y Literatura Españolas. 14. También se encuentra como CFO de Paideia Eric Grieve, que ha sido responsable de varios de sus programas. Estudió en la Escuela de Economía de Estocolmo, en el ESADE de España y en la Universidad de Estocolmo. Antes de unirse a Paideia, trabajó para UNICEF. He enviado 3 artículos. Uno es un artículo del periódico. Dice: Suecia se ha convertido en apenas 30 años en una sociedad multicultural y encabeza los índices de integración. O sea que aquí el periódico nos está vendiendo los efectos de este programa que vemos que está siendo impulsado por esta institución, llamémosle así, ya nos la ha descrito él, y el periódico considera que ha sido un éxito, que Suecia está de maravilla. Y luego te he enviado otro artículo, que es La Vanguardia, que viene a decir lo mismo, ¿no? Que todo esto de que Suecia es un estado cerca de ser un estado fallido por la relación entre inmigración y delincuencia, pues esto es un invento de la extrema derecha. Finalmente, otro diario de gran tirada, que es el 20 Minutos, no es ningún diario que yo sepa de extrema derecha, tiene un artículo que dice: los recortes, la exclusión y un multiculturalismo fallido alientan los disturbios en Suecia. Entonces vemos como la prensa, que es propiedad de ya sabemos quién, pues niega los hechos, está mintiendo, pero algún diario, como el 20 Minutos, que no es cosa baladí, o sea que alguna cosa algunos no controlan, porque si no, no se explica este artículo. Eso se lo han colado, sí. Pero claro, hay unos hechos, ¿no? Y es que en Suecia está creciendo la extrema derecha. Supongo que eso es una prueba de que el multiculturalismo ha funcionado, ¿no? Yo, si quieres enlazar estos 3 artículos para que la gente contraste lo que dice uno y luego buscad en la red, pero yo creo que el auge de la extrema derecha en Suecia es una respuesta de la sociedad sueca al fracaso del multiculturalismo y del proyecto que promueve esta señora judía, y que tanto el periódico como
La Vanguardia están mintiendo descaradamente. Estos son fake news, es propaganda de la, digamos, de la Lerner, ¿no? De la señora esta, que nos quiere convencer de que el cielo es verde, ¿no? Con todo lo que se ve ya en Twitter y todo esto, que se diga que allí está la cosa bien. Es que hay obviedades, ¿no? Es que no me jodas. Pues lo niegan, ¿no? Es un fracaso, pero claro, es un fracaso para nosotros. Para la señora Lerner es un éxito, ¿no? Y Suecia va al desastre. Y con Suecia, pues todo lo que eran aquellos paraísos socialdemócratas del norte de Europa, que por cierto eran economías mixtas, como aquello que dijimos de la tercera posición, del peronismo, pues los países nórdicos son la prueba de que las economías mixtas y de tercera posición, donde hay un fuerte componente, en este caso socialdemócrata, hombre, le faltan piezas para ser fascismo, le falta la ética heroica y todo esto, y así les ha ido, ¿no? Porque al final les han hundido estas sociedades que eran las más avanzadas y civilizadas, ¿no? Todo esto ya ha desaparecido y en el norte de Europa pues es un poco como Suecia, quizás Suecia es la que está peor, ¿no? Pero vamos hacia esto, y esto es el neoliberalismo, porque el neoliberalismo, la inmigración es uno de los dogmas del neoliberalismo, la libre circulación de la mano de obra para tener mano de obra barata. Yo lo dejaría aquí, lo de César Vidal, ya hemos visto el origen de esto. No, más claro el agua, o sea, no más se puede, no se puede yo más clarito. lo dejo en lo que hemos visto, creo que es suficiente, y ahora lo que propondría es, a ver un momento, tenemos aquí te lo paso, esto no sé si lo podrás, espérate, no, esto habría que ponerlo. ¿Los vídeos esos que me mandaste? Sí, en los vídeos, pero quiero poner el de Villarroya, porque con eso ya pasamos al tema del fascismo, para poder seguir el programa. ¿Dónde está el de Villarroya? ¿El cortito o la entrevista? El cortito. Le tengo por aquí, claro, es que qué pena, no sé por qué no lo oyes. Pues lo tenía aquí preparadito. Le tengo por aquí, espera, dame un segundo que lo busco. Si lo puedes poner, es que no sé si lo he incorporado a un tuit, estoy buscando el tuit. Uno de 48 segundos. Sí, es muy breve y Villarroya dice, primero os presento quién es Villarroya. Villarroya es un comunista marxista-leninista que defiende Corea del Norte, ¿no? Yo no me identifico con el comunismo, ya os lo he dicho, pero a veces dice verdades y a veces estas verdades provienen de gente muchas veces de izquierda. Luego sacaremos unas declaraciones de Monereo, que era uno de los ideólogos de Podemos y que al final un poco lo han apartado porque cuestiona las políticas de inmigración y lo han etiquetado de rojipardo. ¿Qué es rojipardo? Es tercera posición también. Es una etiqueta despectiva para referirse a las personas que defienden la tercera posición. Sí, eso lo oí, y también veremos unas declaraciones, ya entrando en el tema del fascismo, del que ha sido el filósofo de Podemos, que también se ha apartado, filósofo de Podemos, que es Carlos Fernández Liria, y que él mismo caracteriza basándose en un referente brutal, que es Karl Polanyi, por cierto judío, pero que él caracteriza el fascismo de una manera que es incompatible con lo que dice Pablo Iglesias, y es el filósofo de Podemos que también ha sido apartado. Entonces ahora vamos a estas tres personas, que son unas fuentes dignas de crédito. Os digo que a este que va a hablar, Villarroya, no sé si tiene media docena de carreras. Y si tú escuchas sus vídeos, es difícil no estar de acuerdo con él, no digo en todo, pero sí en la mayor parte de las críticas que hace al sistema. Si lo quieres poner... ¿Pongo el cortito primero? Sí, el de... Pongo el cortito y luego los otros voy a hacer aquí, aunque no se te vea a ti en pantalla, para que se vea el vídeo que me he descargado y lo oigas tú, que ya sé cómo. Pongo el cortito primero en el teléfono y ahora Villarroya, yo creo que la gente sabe quién es, pero si no ahora le veis en pantalla. Un momentito. Ay, que se me apaga aquí. Porque están cobrando por ser dirigentes sindicales
muchos de ellos más dinero que si estuvieran trabajando. Por lo tanto, ahí están y les va muy bien. Y por lo tanto, no se van a mover. El gobierno de derecha pues tendrían justicia. Pero aparte, a la gente la convencerán de que muchas de estas medidas que se van a tomar, que conllevarán el empobrecimiento de la población, se toman, cuidado, en beneficio de la población. Porque serán medidas que se tomarán pues para acabar con el cambio climático, por el tema de la ecología, por el tema de profundizar en los derechos sociales del feminismo, del colectivo LGTBI, de contra el racismo, y siempre sacarán, evidentemente, la coletilla final de que estamos parando el fascismo, ¿no? Lo de siempre, la etiquetita del fascismo. Fijaos sí. que el programa de la Lerner, y aquí incluido el tema inmigración, el programa de la Lerner lo aplican todos los partidos. O sea, no es una cosa que digas, no, todos los partidos, porque incluso Vox te dice que está en contra de la inmigración islámica, pero no pone ningún problema a inmigración siempre que sea cristiana, dice, porque son de nuestra misma cultura. La derecha neoliberal, y Vox es derecha aquí tiene una contradicción entre su batalla cultural, que es defensa de la familia, defensa de los valores tradicionales, esto por arriba, y por abajo neoliberalismo. Pero neoliberalismo es convertir, no es una sociedad con mercado, sino una sociedad de mercado, donde todo se convierte en mercado. Las mujeres se han de convertir en emprendedoras, en empresarias. Lo único que importa es hacerse rico, y eso es incompatible con la sociedad tradicional que luego defienden en esas batallas que tienen contra pues el movimiento LGTBI. Pues eso es coherente con el neoliberalismo, y también es coherente con el liberalismo la entrada masiva de inmigrantes para abaratar, presionar a la baja los costes laborales del empresario. Vamos viendo décadas en este país ya eso, poquito a poquito. Es que eso es derecha, entonces parece que sea como una cosa. Luego la izquierda lo bendice, porque claro, pero ¿de qué izquierda estamos hablando? Claro, es esa izquierda que es una falsa izquierda, porque yo tengo noticias de que cuando empezaron a llegar inmigrantes a Alemania, los sindicatos empezaron a protestar porque eso perjudicaba a los trabajadores de allí, porque entradas masivas. Entonces la logia organizó una reunión, los llamaron a capítulo, y ya salieron con las ideas de la Lerner en la cabeza, y a partir de ahí ya dejaron de oponerse a la inmigración. Y entonces es esta falsa izquierda la que bendice la inmigración, digamos la derecha los trae para abaratar costes de mano de obra. Ahí va incluido el lote de inmigración musulmana, que luego Arabia Saudí radicaliza para que nos monten aquí atentados, y todo se vaya desarrollando según el programa de Israel, que es que nosotros mismos desarrollemos una islamofobia para cuando ellos perpetren el genocidio. Esto lo decía hace un año y no me creían. Cuando ellos perpetren el genocidio, que todo el mundo aplauda, porque aquí ya se ha generado una islamofobia suficiente como para que seamos indiferentes a lo que hagan con los, entre comillas, moros. Y al final ha empezado. ¿Y cuál ha sido la reacción de Europa? Pues aquí en España ya hemos visto a los patriotas atacando a la potencia ocupante. No, nada. Se venían a protestar con crucifijos. Bueno, un espectáculo que, en fin, allí había buena gente, seguro, patriotas y tal, pero los que movieron eso eran Gladio. Rezar el rosario y yunques, pasando el ir por al lado, etcétera. Tenían a tiro a Pedro Sánchez para reprocharle ser cómplice. Y esto sí que era gordo, pero ¿quién iba a decir eso allí? Claro. ¿Quién iba a decir eso allí si todos son pro-Israel? Vaya tela. Tengo preparado el vídeo de la entrevista el debate que tiene con un empresario. ¿Ese es el que vamos a ver ahora? No, porque ya no nos da tiempo. Vale. Yo te propongo ya ir saltando y vamos a ver si tenemos un vídeo del monereo. A ver, un momento. Pásamelo al WhatsApp. Sí, es que tengo que mirar. Si se me desplegara aquí lo veía, pero solo me sale un montón de letras y no veo cuál es el del monereo. Tengo yo por aquí. No, este no es. Este no es. ¿Es de un Twitter tuyo?
Sí, es un Twitter mío que aparece. Que es un chico con el fondo rojo. A ver, un momento. O el de la chica esta. No, este es otro. Pues entonces no me lo has mandado, ¿eh? Este es el de la sala Wagennacht. A ver, un momento. Ah, sí, le tengo yo por aquí. Bueno, tengo un artículo de... El que has sacado antes de Carlos Fernández Liria es muy interesante. Ese que has puesto antes, ¿Sí? por error, ¿Sí? Ese ponlo, porque ese ya lo tenemos a mano. Ese le tengo aquí. Ponlo, sí. Este es el del Carlos Fernández Liria. Este es el filósofo de Podemos. Sí. Y dice lo contrario de lo que está diciendo Pablo Iglesias sobre el fascismo. Fijaos. Le tengo aquí, un momentito. Chomsky, el gran lingüista Noam Chomsky, en una ocasión que dio una conferencia en Barcelona, dijo que si tuviera que elegir el libro más importante, lo que a él le parecía el libro más importante del siglo XX, elegiría sin duda alguna La Gran Transformación de Polanyi. Fijaros entonces hasta qué punto este libro tiene una importancia crucial, ¿no? La tesis de Karl Polanyi es precisamente algo así como esto. No ha habido una utopía más imposible de llevar a la práctica, no ha habido, podríamos decir, un experimento más suicida que el intento de crear una sociedad vertebrada por un mercado autorregulador. Es decir, eso que se llama normalmente el famoso laissez-faire, en condiciones generalizadas, en condiciones en las que lo que se pretende es que la sociedad quede vertebrada por esta mano invisible del mercado, ha sido un experimento suicida y destructivo. Tan suicida y destructivo que el intento de llevarlo a la práctica puso a la humanidad en una situación tan de callejón, sin salida, que se asfixiaba de tal forma el tejido social que había que reaccionar, y se reaccionó en dos experimentos reactivos, en dos experimentos brutalmente proteccionistas, salvajemente proteccionistas, que fueron el socialismo y el fascismo. El socialismo y el fascismo. No fueron experimentos histéricos la por reacción parte del tejido social de salvarse. Dime. La reacción contra este ultraliberalismo, que es convertir toda la sociedad en un mercado, tuvo dos reacciones. Dos, el socialismo y el fascismo. Mientras que el señor Pablo Iglesias nos está diciendo que el ultraliberalismo es fascismo. Y es lo que nos está vendiendo cuando dice, por ejemplo, que Milei es fascista, pero también que todas estas ultraderechas, que son neoliberales en lo económico, luego en lo cultural se llaman patriotas, pero aplican el programa neoliberal, que es destrucción de la comunidad nacional, que todos estos son fascistas. Mientras que su autoridad filosófica máxima, que es este filósofo, Carles Fernández Liria, pues está diciendo que no, que el fascismo surgió como reacción contra este tipo de políticas, que ahora se llaman neoliberalismo. Es que convertirlo todo en un mercado, la sociedad de mercado. Todo es mercado. A lo contrario. Exacto, o sea, que es una inversión, como he dicho, de 180 grados y una manipulación. Esto se lo estoy diciendo a el Julián Macías, que tiene un observatorio de la desinformación con su canal. Tiene 60.000 o 70.000 suscriptores, y se presenta como observatorio contra la desinformación. Y yo le digo, bueno, pero tú operas como observatorio contra la desinformación de derechas, los fake news de derechas, que hace toda esta gente, todos estos gladios que ya conocemos, que son unos mentirosos. Vale, me parece muy bien, pero los fake news te estoy demostrando que este Pablo Iglesias, que es tu referente político, hace unos fake news como catedrales, y tú eso no lo corriges. Y le estoy enviando información, pero a destajo. Le enlazo en el Twitter, me refiero a él, lo veréis, pone Julián Macías T, y este señor, ¿vosotros qué diréis que hace? No me ha bloqueado. Pablo Iglesias me bloqueó ante los argumentos. No me ha bloqueado, pero no me contesta. No me contesta. Aquí tengo dos libros que he conseguido investigando el tema de los neocon. Recordaréis que os dije que el movimiento neocon, eso es para acabar con otro de los dogmas, que dice que los neocon, los sionistas estos, el movimiento neocon
es la escuela, digamos, ideológica de lo que luego han sido estas ultraderechas, ¿no? Pues bien, os he dicho, y os he citado fuentes que demuestran que esta gente eran trotskistas judíos, ¿vale? Esto rompe con el esquema de que estas ultraderechas son fascistas. Es otro de los motivos, ¿no? Pero es que no solo no son fascistas, sino que vienen de su campo, vienen del mismo campo de un Pablo Iglesias y del propio Julián Macías, Tobar, y le he enviado, al final he encontrado estos libros. Este es Prodigal Sons, es el clásico de New York Intellectuals, The World, que habla específicamente de los intelectuales que nutrieron a esta escuela neocon, que es la escuela ideológica de la nueva ultraderecha internacional. Y aquí explica sus orígenes trotskistas, pero también judíos, porque algunos autores te dicen que eran de origen de izquierdas, pero no te dicen que son judíos. Aquí te lo explica todo, su origen judío. Esto se lo he enviado porque este libro está, digamos, online, accesible. El libro no se lo he enviado, evidentemente, pero le he enviado la versión online. La tiene. ¿Me ha contestado? No. Otro libro brutal, The Transparent Cabal, que explica que todo este movimiento neoconservador sionista, su finalidad principal es la política en Oriente Medio para favorecer a Israel. Todo el libro está dedicado a esto. Todo el libro, y es un clásico. Estos dos libros demuestran que cuando Pablo Iglesias habla de que esta ultraderecha es fascismo, por las razones que he dicho antes, que las pone el propio Carlos Fernández Lidia, y por otras obvias, que no solo no es fascismo, que encima provienen de la izquierda judía. Casi nada. Y eso explica que su principal finalidad es manipular la política exterior de Oriente Medio en beneficio de Israel. Eso explica lo que ha sucedido desde el 11 de septiembre. Está llamando fascismo a por lo que, por culpa de eso, se creó el fascismo. Efectivamente, lo acabas de decir. Madre mía. Fijaos el grado de manipulación. Es una manipulación, pero tremenda. Sumado a la manipulación de la historia y a la memoria a corto plazo que tenemos en este mundo, pues el cóctel perfecto. Efectivamente. Es acojonante. Juega con la poca... Bueno, aparte de los... Un poco es como el expediente Royola a otro nivel, ¿no? Pero es también un fraude porque es un giro de 180 grados. Es que, claro, para llegar a esas deducciones, hostia, hay que rascar. Bueno, hay que investigar, Luego tenemos el caso de Manolo Monereo, y hay un vídeo que ya os lo pasaré, pensaba que lo había puesto, no lo he puesto, pero esto es un dato que me han dado en Twitter, me lo ha dado uno de los que debaten conmigo, se llama Lozano, y él mismo me ha explicado que Manolo Monereo, que era el ideólogo en economía, así como Carlos Fernández Lidia era el ideólogo, el filósofo, por decirlo así, es economista, ¿no? Y Manolo Monereo, pues, ha cuestionado la política, ha dicho la verdad, que la política de inmigración es una política derechista, ultraliberal, ¿no? No una política fascista. La política fascista es siempre proteccionista, no ultraliberal. Y entonces, claro, ha cuestionado el tema de la inmigración, que Pablo Iglesias defiende, a pesar de que se declara de izquierdas, defiende la política derechista, liberal, ultraliberal de inmigración, porque quiere inmigración. O sea que el ultraliberal es él, ¿no? Habría que decir, al menos en este punto. Y al señor Monereo lo han apartado por cuestionar las políticas de inmigración como lo que son. Entonces aquí hay un artículo de Info Asturias, si lo puedes poner, un momento, te lo envía, que aquí Manolo Monereo y el neofascismo, y lo acusan de rojipardo, ¿vale? El economista de referencia de Podemos, apartado por decir la verdad. Aquí se está viendo. Luego todos estos enlaces
Que no se me olvide, lo dejaremos en... Yo lo leería, pero lo podéis leer vosotros y ahí se explica pues cómo lo han apartado y le han puesto la etiqueta rojo y pardo, que es fascista. Y el artículo lo llama neofascismo. ¿Qué más? No saben cómo definirlo ya para tapar lo evidente. Es que no hay otra. Luego también tenéis aquí... A ver, un momento. Bueno, esto ya no da tiempo. Sarah Wanderbench. Sí, Sarah Wagenknecht procede de la izquierda, es una política alemana que fue esposa de Oscar Lafontaine. Si buscáis Oscar Lafontaine y ponéis rojipardo en internet, aparece un artículo contra él, porque fue el primero, hace ya muchos años de esto. Luego él se tuvo que retirar de la política por cuestiones de salud, pero fue el primero en la propia izquierda, como a Monereo, por ejemplo, un poco, le han llamado rojipardo, pues él también fue calificado de rojipardo. Y estos están en la izquierda, es Die Linke. Die Linke en Alemania está a la izquierda del Partido Socialdemócrata. Claro, el Partido Socialdemócrata son políticas neoliberales, eso es muy fácil, está a la izquierda. Pues bien, se ha separado de Die Linke, ella quiere fundar un partido, o lo ha fundado ya, un partido, sobre esto hay información y hablaremos de ella, y procedente de matriz izquierdista, no de lo que llamamos nosotros aquí el área patriótica, que ahí sería la alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, no, de la misma izquierda, de la matriz, que esto es lo que nos interesa para llegar a los trabajadores. Esta señora está intentando fundar un partido que se oponga a la política neoliberal de inmigración. Y ha sido calificada de rojiparda. O sea que iros acostumbrando a esto rojipardo, porque es la forma de llamarte fascista. La forma de llamarte fascista. Si dices la verdad, terminas siempre siendo rojipardo. No hay otra. Una etiquetita más. Dime. Pero que nos hemos de acostumbrar a esto, o sea, que si no nos llaman fascistas es que algo hemos hecho mal. O sea, es así, es la realidad. Yo, ya un poco para terminar, porque ¿cuánto llevamos? Porque a mí se me ha puesto el reloj otra vez a cero cuando se ha cortado. Son las 2 ahora mismo. ¿Y cuánto llevamos de vídeo? Hora y media, más... 2 horas y media. No, perdón, hostia, no, ¿qué cojones? Hemos empezado a las 11:30, pues 2 horas y media, sí. 2 horas y media, yo pienso que ya es suficiente. Yo lo que propongo es terminar con un vídeo de Podemos, de la Belarra. Le tengo aquí, sí, creo. De la Belarra, donde explica lo que está pasando, y en este punto yo apoyo a Podemos, pues son el único partido que está hablando de genocidio. Si puedes poner ese vídeo. ¿Es el de Twitter? ¿Uno que más manda por Twitter? Sí, que se refiere a un tío que está allí en el Parlamento Europeo que se llama Butikofler o algo así, y este le pregunta por qué utilizáis la palabra genocidio, ¿no? Como si no supiera lo que está pasando ahí. Este Butikofler, como se llame, es un verde, o sea, que se supone que es un progre, ¿no? Y están totalmente a favor de Israel. O sea, Alemania está completamente... yo no diría que es Alemania, es Ashkenaz, ¿no? Que es la palabra hebrea para referirse a Alemania, igual que Sefarat es España en hebreo, ¿no? Alemania es completamente, rastreramente, miserablemente pro Israel, y este señor pregunta que por qué se está hablando de genocidio. La Belarra le contesta: yo no comparto otras cosas de Podemos, evidentemente estamos criticando, pero aquí yo envidio que no haya un partido patriota que no esté haciendo lo que hace la Belarra. Ponlo. Esta fue la respuesta de Idoia Villanueva, europarlamentaria de Podemos, a un miembro de los Verdes, donde posiblemente recaiga o en esa familia pues vaya a sumar, ¿no? A Villanueva Ruiz, en la interpretación al inglés que yo seguí, dijo que Gaza está siendo convertida
convertida en una zona de exterminación o de exterminio por Israel. ¿Puede explicar esta frase, por favor? Muchísimo gusto de que me haga esta pregunta, señor Bütikofer. Lo que estamos viviendo en los últimos 2 meses son vulneraciones continuas al derecho internacional. Dejar sin suministros a la población, sin luz, sin agua, sin gas, forzar desplazamientos forzosos de la población dentro del territorio de Palestina, bombardear hospitales, escuelas, civiles, más de 18.000 personas asesinadas, la mitad niños y niñas. Esto sí, señor Bütikofer, es un genocidio planificado y sí, señor Bütikofer, es ahora mismo un campo de exterminio, para el cual, como vuelvo a decir, si queremos tener proyecto europeo, lo mínimo que tenemos que tener... Totalmente de acuerdo, pero yo no diría de acuerdo con Podemos, de acuerdo con esta declaración de esta mujer en este momento, porque si luego Podemos o sí, Pablo no, con este punto, pero que estoy de acuerdo con lo que está diciendo, sí. Con el resto de su programa yo no me responsabilizo y evidentemente estoy en contra porque acabamos de decir que han expulsado a su economista principal, a su ideólogo en materia económica, por decir la verdad de que la inmigración era instrumento del gran capital de la derecha para abaratar el precio de mano de obra. Cuidado, esto es solo una de las funciones. Otra es promover el multiculturalismo, porque hay la función económica y la función cultural, ¿no? Y entonces eso lo rechazamos completamente, creo que ha quedado claro, pero cuando Podemos dice la verdad, está diciendo la verdad, que eso es un genocidio. Y yo repito, lo que envidio es que lo digan ellos y no haya nadie en nuestro campo, en el área patriótica, que lo diga con todas las palabras, genocidio. Ese es el juego, sí. Ese es el juego, para que no digan para que no capten el mensaje los que lo tienen que captar, que lo diga al contrario, y así automáticamente por descarte lo van a rechazar. Como lo dicen estos, lo rechazamos. Cuando efectivamente. ¿Cómo lo tienen? Eso es bueno, te he enviado un último tuit donde podemos poner, y a ver si pueden aparecer las imágenes, de Perón. Nuestro movimiento es un movimiento en el fondo socialista nacional. Nuestro movimiento es un movimiento en el fondo socialista nacional. Socialista nacional, que es lo mismo que decir nacionalsocialista en mi pueblo. Efectivamente. Pero decirlo de manera que no te maten directamente, porque como dijo aquel filósofo argentino, a los nazis se les puede hacer de todo, ¿no? Sí, son, como dijiste, tironucables, ¿no? Sí, exacto, están fuera de la humanidad. Ya sabemos por qué. Sí. Bueno, Jaume, pues lo dejamos aquí. Nosotros mañana conectaré directo porque hay gente solitaria por ahí que ya nos vamos a poner de acuerdo para hacer un directo por aquí. Lo digo por si te aburres y yo qué sé, te toman las uvas y estás ahí aburrido, igual andamos por aquí. Así que... Bueno, ya pediré permiso a la señora y si me deja subir un ratillo a celebrar. Subiré con una copita de cava o algo así. Pero no os lo puedo asegurar. Que lo sepa, simplemente que andaremos por aquí. Bueno, Jaume, pues que te iba a decir que mil gracias. Estamos en contacto, no te quito más tiempo, que son las 2:00 y... Sí, yo 2 horas y media creo que ya es suficiente. Suficiente. Bueno, a ver, realmente han sido 2, porque la primera media hora hemos hablado aquí un poquito de otras cosas. Pero bueno, me quedo yo un ratito con la gente, abro el panel de control y nos despedimos. Lo dicho, cualquier cosa, ya sabes lo del canal de YouTube del Grande, puedes publicar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y cualquier cosa que necesites, tienes el canal a disposición. Pues nada, si quieres decir algo más, todo tuyo. Pues nada, felicitaros el nuevo año y espero que os haya interesado esta ensalada que hemos hecho de varios temas que se han tocado a lo largo del año, subrayando lo más importante. Han quedado cosas en el tintero. Queremos hacer algunas propuestas, pero bueno, de alguna manera ya ha salido, ya se ha insinuado hacia dónde vamos. Y esto, felicitaros, si no puedo venir por razones familiares al directo de mañana, pues os felicito el año nuevo y espero pues que el próximo sábado pues seguiremos, ya veremos qué tema tocamos esta vez, igual volvemos a Vox, a acabar con lo que tenemos pendiente u otro tema, esto ya lo decidiremos porque no está claro. Está todo relacionado, da igual que hables de una cosa o de otra, que al final acabas en los mismos. Lo importante es ir relacionándolo todo y que vosotros tengáis
un esquema para interpretar los acontecimientos y que podáis ver detrás de todo lo que pasa, poderlo conectar con el resto, que no queden las cosas aisladas. Y cuando tengáis esto, vosotros mismos podréis hacer vuestras propias interpretaciones de lo que va sucediendo y difundir esta perspectiva que cada vez, con los crímenes que van a cometer nuestros enemigos, va a ser más fácil decirlo y que nos escuchen, porque hasta ahora cuando decías esto te trataban de loco. Ya vamos consiguiendo cositas. Bueno, Jaume, por lo dicho, buenas noches. Sal de la llamada y estamos en contacto. Gracias a todos y a ti especialmente, Marcos. Buen año. Igualmente, Jaume, no te digo nada y te lo digo todo. Como dice aquel, eres muy grande. Muchísimas gracias por todo.